Hay muertes que el mundo prefiere olvidar. Y hay muertes que, por más que pasen los siglos, siguen susurrando preguntas que nadie se atreve a responder. La de Catalina de Aragón es una de ellas. Una reina que lo tuvo todo, que fue amada por un pueblo entero y que terminó sus días sola, encerrada en un castillo húmedo y olvidado, lejos de su única hija, traicionada por el hombre que un día juró amarla hasta la muerte. ¿Murió de tristeza? ¿De una enfermedad silenciosa que devoró su corazón? ¿O alguien, en las sombras del poder, decidió que esa mujer testaruda y orgullosa había vivido demasiado? Hoy vamos a recorrer juntos la historia de su trágico final. Y te advierto desde ya, lo que vas a escuchar no es solo la crónica de una muerte. Es la historia de una mujer que se negó a rendirse, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda. Para entender cómo murió Catalina, primero tenemos que entender quién fue. Y para eso, hay que viajar hasta finales del siglo XV, hasta una España que apenas comenzaba a unirse bajo una sola corona. Catalina nació en diciembre de 1485, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Era la hija menor de dos de los monarcas más poderosos de Europa, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, los mismos que financiaron el viaje de Cristóbal Colón, los mismos que conquistaron Granada y pusieron fin a casi 8 siglos de presencia musulmana en la península. Catalina creció rodeada de grandeza, pero también de disciplina. Su madre, Isabel, era una mujer de hierro, una reina guerrera que cabalgaba junto a sus ejércitos y que crió a sus hijas para ser fuertes, devotas y firmes en sus convicciones. Esa educación marcaría a Catalina para siempre. Aprendió latín, filosofía, derecho, religión. Aprendió a comportarse como una reina mucho antes de serlo. Pero, sobre todo, aprendió algo que más adelante definiría toda su existencia: que la fe y el honor no se negocian. Jamás. Desde muy pequeña, su destino estaba escrito. A los 3 años fue prometida en matrimonio a Arturo, príncipe de Gales, heredero del trono de Inglaterra. Era una alianza puramente política, como casi todas en aquella época. Inglaterra y España querían unir fuerzas contra Francia, el enemigo común. Y así, esa niña pequeña, sin que nadie le preguntara su opinión, se convirtió en una pieza más en el gran tablero de ajedrez de la política europea. En el año 1501, con apenas 15 años, Catalina cruzó el mar y llegó a Inglaterra. Imagina por un momento lo que debió sentir aquella adolescente. Dejaba atrás el sol de España, su idioma, su familia, todo lo que conocía. Llegaba a una tierra gris, lluviosa, fría, donde nadie hablaba su lengua y donde las costumbres eran completamente distintas. Pero Catalina no lloró, no se quejó. Levantó la cabeza y enfrentó su nuevo destino con la dignidad que le habían enseñado desde la cuna. El matrimonio con Arturo se celebró con gran pompa en la Catedral de San Pablo, en Londres. Pero la felicidad duró apenas unos meses. La pareja fue enviada al castillo de Ludlow, en la frontera con Gales, para que el joven príncipe aprendiera a gobernar. Y allí, en aquel castillo apartado, la tragedia golpeó por primera vez. Una enfermedad, probablemente la temida sudoración inglesa, una epidemia mortal de la época, se llevó a Arturo. El príncipe murió en abril de 1502, con tan solo 15 años. Catalina también enfermó, pero sobrevivió. Y de repente, aquella joven que había llegado para ser reina de Inglaterra, se encontró viuda, sola, en tierra extranjera,
con un futuro completamente incierto. Aquí comienza uno de los grandes misterios de su vida. Una pregunta que años después sacudiría a toda Europa. ¿Llegó Catalina a consumar su matrimonio con Arturo? ¿Compartieron realmente el lecho como marido y mujer? Catalina juró, hasta el último día de su vida, que no, que se habían acostado en la misma cama solo unas pocas noches, pero que Arturo, débil y enfermo, nunca la tocó, que ella seguía siendo virgen. Recuerda bien esta pregunta, porque décadas más tarde, esa única palabra, virgen, decidiría su destino y el de toda una nación. Tras la muerte de Arturo, Catalina quedó atrapada en una especie de limbo. Su suegro, el rey Enrique VII, no quería devolverla a España, porque eso significaba devolver también su valiosa dote, pero tampoco le daba un lugar claro en la corte. Durante 7 largos años, Catalina vivió en una situación humillante. Apenas tenía dinero. Su servidumbre pasaba hambre. Tuvo que empeñar sus joyas para sobrevivir. Una princesa de sangre real, hija de los reyes más poderosos de Europa, reducida casi a la pobreza, esperando una decisión sobre su futuro que nunca llegaba. Pero entonces, el destino dio un giro inesperado. Surgió una nueva idea, audaz y polémica. ¿Y si Catalina se casaba con el hermano menor de Arturo? Un joven príncipe llamado Enrique, el futuro Enrique VIII. Cuando el viejo rey Enrique VII murió en 1509, su hijo subió al trono. Y una de las primeras decisiones del nuevo y joven rey fue casarse con Catalina. Pero no lo hizo por obligación política. Al menos, no solo por eso. El joven Enrique, que tenía 18 años, estaba genuinamente enamorado de aquella mujer 6 años mayor que él. La admiraba, la respetaba. Veía en ella a una compañera digna, inteligente, culta. Se casaron pocas semanas después y poco después fueron coronados juntos en una ceremonia espléndida en la abadía de Westminster. Por fin, después de tantos años de incertidumbre y humillación, Catalina era reina de Inglaterra. Y durante los primeros años, su matrimonio pareció un auténtico cuento de hadas. Enrique era apuesto, atlético, encantador. Catalina era elegante, sabia, devota. El pueblo inglés la adoraba. La veían como una reina perfecta, una verdadera reina. Y lo era. Cuando Enrique partió a la guerra contra Francia, dejó a Catalina como regente, gobernando el reino en su ausencia. Y fue durante ese periodo cuando los escoceses invadieron Inglaterra. ¿Y sabes qué hizo Catalina? No se escondió. Organizó al ejército, pronunció discursos para animar a las tropas e incluso, embarazada, cabalgó hacia el norte para enfrentar la amenaza. El ejército inglés aplastó a los escoceses en la batalla de Flodden. Fue una de las mayores victorias militares de Inglaterra, y la artífice de aquella victoria, la mujer que gobernaba mientras el rey estaba lejos, era Catalina de Aragón. La hija de Isabel la Católica había demostrado que llevaba la sangre de una reina guerrera en las venas. Pero por más victorias militares, por más amor y admiración, había una sombra que crecía sobre el matrimonio real. Una sombra que ningún ejército podía vencer. Una sombra que terminaría destruyéndolo todo. Catalina no lograba dar a Enrique lo único que él deseaba por encima de cualquier cosa. Un hijo varón. Un heredero. Un futuro rey. Y aquí está una de las partes más desgarradoras de su historia. Catalina quedó embarazada una y otra vez. Pero el destino fue cruel con ella de una manera casi inimaginable. Su primer embarazo terminó en un bebé que nació muerto. El segundo dio a luz a un niño, un varón, al que llamaron Enrique.
Hubo celebraciones por todo el reino. Por fin había un heredero. Pero el pequeño murió a las pocas semanas y luego vinieron más pérdidas. Más bebés que nacían muertos, más niños que morían poco después de nacer. Una tras otra, las esperanzas de Catalina se hacían pedazos. Imagina el dolor de esa mujer, el dolor de cargar una vida en su vientre, de soñar con un hijo y de verlo morir una y otra vez, de sentir como cada pérdida la alejaba un poco más del amor de su esposo, de saber que cada cuna vacía era una grieta más en su matrimonio y en su corona. De todos sus embarazos, solo una criatura sobrevivió, una niña. Nacida en 1516, la llamaron María, la futura reina María, I de Inglaterra. Catalina amó a esa niña con toda su alma. Era su mayor tesoro, su única alegría en medio de tantas tragedias. Pero para Enrique, una hija no bastaba. En aquella época se creía que una mujer no podía gobernar por sí sola, que un reino necesitaba un rey, un hombre fuerte, para mantenerse unido. Enrique estaba obsesionado con tener un hijo varón, y a medida que pasaban los años y Catalina se acercaba a los 40, esa obsesión se transformó en algo oscuro, en resentimiento, en frialdad, y finalmente en una traición que cambiaría la historia del mundo para siempre. Su nombre era Ana Bolena, una joven dama de la corte, inteligente, ambiciosa, con unos ojos oscuros y magnéticos que cautivaron al rey por completo. Enrique se enamoró de ella perdidamente. Pero Ana era astuta. No se conformaba con ser la amante del rey, como lo había sido su propia hermana. Ana quería más. Ana quería la corona. Y Enrique, cegado por la pasión y desesperado por un heredero varón, decidió hacer algo impensable. Decidió deshacerse de Catalina. Quería anular su matrimonio. Quería declarar que su unión con Catalina nunca había sido válida ante los ojos de Dios. ¿Y cuál fue su argumento? Aquí volvemos a esa pregunta que te pedí que recordaras. Enrique afirmó que como Catalina había estado casada antes con su hermano Arturo, su propio matrimonio era pecaminoso, prohibido por las Sagradas Escrituras. Argumentó que por eso Dios los castigaba negándoles un hijo varón. Todo dependía de una sola cosa, de si Catalina había consumado o no su matrimonio con Arturo. Y aquí, querido oyente, es donde el carácter de Catalina brilló con toda su fuerza. Porque cualquier otra mujer, presionada por el rey más poderoso de Inglaterra, amenazada, aislada, abandonada, habría cedido. Habría firmado los papeles, habría aceptado retirarse a un convento y dejar el camino libre. Pero Catalina de Aragón no era cualquier mujer. Era la hija de Isabel la Católica, y se negó, rotundamente, con una firmeza que dejó a todos atónitos. Catalina declaró ante todos, ante el rey, ante los obispos, ante el mundo entero, que su matrimonio con Arturo jamás había sido consumado, que ella había llegado virgen al lecho de Enrique, y que por lo tanto su matrimonio con el rey era completamente válido, legítimo y bendecido por Dios. Catalina sabía que rendirse no solo significaba perder su corona, significaba algo mucho peor. Significaba declarar a su hija María como una bastarda, una hija ilegítima sin derecho al trono. Y eso, como madre, jamás lo permitiría. Prefería morir antes que deshonrar a su hija. Lo que vino después fue uno de los episodios más célebres de toda la historia. Se le conoce como el gran asunto del rey. Enrique pidió al Papa que anulara su matrimonio. Pero el Papa estaba en una posición imposible, porque casualmente
el hombre más poderoso de Europa, en ese momento, el emperador Carlos V, era nada menos que el sobrino de Catalina, y Carlos no iba a permitir que humillaran a su tía de esa manera. El Papa, atrapado entre la presión del rey de Inglaterra y la del emperador, hizo lo que hacen todos los políticos cuando no quieren decidir. Dio largas al asunto. Retrasó la decisión durante años, y Enrique, impaciente, furioso, decidió tomar una medida que sacudiría los cimientos del mundo cristiano. Si el Papa no le daba lo que quería, entonces él rompería con el Papa. Y así fue como Enrique VIII separó a Inglaterra de la Iglesia Católica de Roma. Se declaró a sí mismo cabeza suprema de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. Una de las rupturas religiosas más importantes de la historia de la humanidad. Y todo comenzó por el deseo de un rey de deshacerse de su esposa. Catalina de Aragón, sin saberlo, sin quererlo, se había convertido en el centro de una tormenta que cambiaría el rumbo de la civilización occidental. Una vez libre de las ataduras de Roma, Enrique ya no necesitaba el permiso de nadie. Su propio arzobispo, Thomas Cranmer, declaró nulo el matrimonio con Catalina y válido su nuevo matrimonio con Ana Bolena, que para entonces ya estaba embarazada. Y entonces comenzó el verdadero calvario de Catalina, el descenso a su trágico final. Le quitaron el título de reina. A partir de ese momento, debía conformarse con ser llamada princesa viuda de Gales, como simple viuda de Arturo. Pero Catalina, fiel a sí misma hasta el final, se negó a aceptar ese título. Siguió firmando como Catalina la reina. Despedía a quien se atreviera a llamarla de otra forma. Para ella, ante los ojos de Dios, seguía siendo, y sería para siempre, la única y verdadera reina de Inglaterra. Esa resistencia tuvo un precio altísimo. Enrique, enfurecido por su terquedad, comenzó a castigarla de la manera más cruel posible. La alejaron de la corte, la enviaron lejos, a residencias cada vez más apartadas, más frías, más miserables. Y entonces vino el golpe más doloroso de todos, el que ninguna espada habría podido infligir. Enrique le prohibió ver a su hija María, para siempre. Madre e hija fueron separadas y nunca, jamás volvieron a verse. Imagina ese tormento. Catalina, ya enferma, envejecida por el sufrimiento, sabiendo que en algún lugar de Inglaterra estaba su única hija, su María, sola, también castigada, también declarada ilegítima, y no poder abrazarla, no poder consolarla, ni siquiera poder escribirle libremente, porque sus cartas eran interceptadas y censuradas. Le ofrecieron mejores condiciones de vida si tan solo aceptaba reconocer la nueva situación, si admitía que ya no era reina, si reconocía que su matrimonio había sido inválido. Bastaba con una firma para terminar con su sufrimiento. Pero Catalina, una vez más, se negó. Una y otra vez. Prefería el frío, la soledad y el destierro antes que traicionar su fe, su honor y la legitimidad de su hija. Esa era la madera de la que estaba hecha aquella mujer extraordinaria. El último capítulo de su vida transcurrió en un lugar siniestro, el castillo de Kimbolton. Un edificio húmedo, frío, casi en ruinas, rodeado de pantanos. Allí confinaron a Catalina en sus últimos años. La mantenían prácticamente como una prisionera. Solo se le permitía permanecer en unas pocas habitaciones. Su servidumbre fue reducida al mínimo. La vigilaban constantemente. Catalina, que había sido una de las mujeres más poderosas de Europa, que había gobernado un reino y vencido a un ejército, pasaba ahora sus días rezando, cosiendo y rezando de nuevo, encerrada entre muros fríos, con la salud cada vez más quebrantada.
Pero ni siquiera en esas condiciones perdió la dignidad. Los pocos sirvientes que le quedaban la adoraban. El pueblo de los alrededores la veneraba. Para todos ellos seguía siendo su reina. Comían humildemente, vivían con lo poco que tenían, pero la lealtad hacia Catalina permanecía intacta. Algunos historiadores cuentan que, por temor a ser envenenada, sus criadas más fieles cocinaban ellas mismas su comida, en sus propias habitaciones, sin confiar en nadie de fuera. Y aquí, justo aquí, comienza a tomar forma uno de los mayores misterios de su muerte. Hacia finales de 1535, la salud de Catalina se deterioró de forma alarmante. Sufría dolores terribles en el estómago. No podía retener los alimentos. Su cuerpo se debilitaba día tras día. A comienzos de enero de 1536, quedó claro que el final estaba cerca. Pidió permiso para ver a su hija María por última vez. Una última despedida. Un último abrazo antes de morir. La respuesta fue no. Enrique se lo negó. Incluso en su lecho de muerte, le negaron el único consuelo que le quedaba. Solo le permitieron la visita de una vieja amiga, María de Salinas, una dama española que había venido con ella desde España décadas atrás, y que cabalgó desesperada bajo el frío del invierno para estar a su lado en sus últimas horas. En sus últimos momentos, ya sintiendo que la vida se le escapaba, Catalina hizo algo que define quién fue hasta el último aliento. Dictó una carta. Una última carta dirigida a Enrique, al hombre que la había amado y luego destruido, al hombre que la había despojado de todo. Y en esa carta, en lugar de odio, en lugar de reproches, escribió palabras de perdón. Le pidió que cuidara de su hija María. Le rogó que fuera bueno con sus sirvientes. Y terminó con una frase que todavía hoy estremece a quien la lee. Le escribió: «Mis ojos te desean por encima de todas las cosas». Hasta el último suspiro, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la crueldad, Catalina seguía amando a aquel hombre. O quizás, más que amarlo a él, seguía siendo fiel a sí misma, a su fe, a su idea del amor y del deber que jamás traicionó. Catalina de Aragón murió el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimbolton. Tenía 50 años. Murió como había vivido sus últimos años. Sola, lejos de su hija, pero firme, digna y fiel a sus convicciones hasta el final. Y aquí, querido oyente, es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque la muerte de Catalina no fue un final tranquilo. Estuvo rodeada de rumores, de sospechas, de preguntas que aún hoy no tienen respuesta clara. Cuando la noticia de su muerte llegó a la corte, la reacción fue escalofriante. Se cuenta que Enrique y Ana Bolena celebraron, que se vistieron de amarillo, un color de celebración, y que organizaron fiestas y bailes. Para ellos, la muerte de Catalina era una liberación. Mientras ella vivía, siempre quedaba la duda, la sombra de la verdadera reina. Con ella muerta, esa sombra desaparecía. Pero lo más inquietante vino después. Cuando abrieron el cuerpo de Catalina para embalsamarlo, los encargados descubrieron algo extraño. Su corazón estaba ennegrecido por completo, negro como el carbón, con una especie de bulto oscuro adherido a él. En aquella época, un corazón negro solo podía significar una cosa en la mente de la gente: veneno. El rumor se extendió como la pólvora. ¿Había sido envenenada la reina Catalina? ¿Había decidido alguien acelerar su muerte para librar al rey de aquel estorbo de una vez por todas? Piénsalo bien. Catalina era un obstáculo enorme. Mientras viviera, gran parte de Europa y muchísimos ingleses
seguían considerándola la verdadera reina. Su sobrino, el emperador más poderoso del mundo, podía usar su situación como excusa para invadir Inglaterra. Su mera existencia era una amenaza constante para Enrique y para Ana Bolena. Y de repente, convenientemente, Catalina enferma del estómago, se deteriora con rapidez y muere, con el corazón negro. ¿Coincidencia? ¿O algo más siniestro? Durante siglos, mucha gente creyó firmemente que Catalina de Aragón fue envenenada, que alguien, por orden directa o por iniciativa propia, puso fin a su vida para resolver el problema de una vez por todas. Es una teoría poderosa, cargada de intriga y de motivos más que suficientes. Pero la verdad que la ciencia moderna nos permite vislumbrar, es probablemente más triste y más simple. Los médicos e historiadores de hoy, al estudiar los síntomas descritos en los documentos de la época, los dolores, la incapacidad de retener alimentos, el deterioro lento, y especialmente ese corazón ennegrecido con un bulto oscuro, han llegado a una conclusión mucho más probable. Lo que mató a Catalina no fue veneno, fue, casi con toda seguridad, un cáncer. Probablemente un cáncer de corazón o un melanoma que se había extendido a ese órgano. Ese tumor maligno, ese crecimiento oscuro, explicaría perfectamente el aspecto negro de su corazón que tanto asustó a la gente de su tiempo, que no tenía forma de entender lo que estaban viendo. Así que, lo más probable es que Catalina no fuera asesinada por la mano de un hombre. Fue asesinada por una enfermedad implacable que la corroyó por dentro. Pero quizás, y esto es lo verdaderamente trágico, quizás fue el dolor el que abrió la puerta a esa enfermedad. Años de sufrimiento, años de humillación, años de separación de su hija, años de traición, de soledad, de encierro. Hay quien dice que Catalina murió de un corazón roto. Y aunque científicamente fuera un tumor, hay una verdad poética innegable en esa idea. La mujer cuyo corazón apareció negro y enfermo era la misma mujer a quien la vida le había roto el corazón 1000 veces. La historia, sin embargo, no terminó con su muerte. Y el destino, irónico como siempre, escribió un epílogo que nadie podría haber imaginado. Tan solo unos meses después de la muerte de Catalina, esa misma Ana Bolena, por quien Enrique lo había arriesgado todo, por quien había roto con Roma, por quien había destruido a Catalina, cayó en desgracia. Ana tampoco logró darle un hijo varón, solo una niña que con el tiempo se convertiría en la grandiosa reina Isabel I. Pero para Enrique eso no bastaba. Acusada de traición y de adulterio, en cargos que muchos historiadores consideran falsos, Ana Bolena fue arrestada, juzgada y condenada a muerte. La decapitaron en la Torre de Londres en mayo de 1536, apenas 4 meses después de la muerte de Catalina. La mujer que había ocupado el lugar de Catalina la siguió a la tumba en cuestión de semanas y de una forma mucho más brutal. Y Enrique siguió adelante, casándose una y otra vez, hasta sumar 6 esposas en total, en una búsqueda obsesiva de un heredero que marcó para siempre la historia de Inglaterra. ¿Y qué fue de María, la hija de Catalina, aquella niña a la que arrancaron de los brazos de su madre? Durante años vivió en la sombra, humillada, declarada ilegítima, obligada a servir a su media hermana. Pero el destino le tenía reservada una venganza histórica. Con el tiempo, María llegó al trono. Se convirtió en María I, la primera mujer en reinar Inglaterra por derecho propio, y trató de devolver al país a la fe católica de su madre, esa fe por la que Catalina había sacrificado todo. La devoción de Catalina, su sacrificio, su negativa a rendirse, encontraron eco en el reinado de su hija.
La sangre de Isabel la Católica, la sangre de aquella reina guerrera, seguía corriendo por las venas de la dinastía. Hoy, casi 5 siglos después, Catalina de Aragón descansa en la Catedral de Peterborough, en Inglaterra. Y algo conmovedor ocurre allí. Cada año, en el aniversario de su muerte, su tumba se cubre de flores. Visitantes de todo el mundo dejan granadas, su símbolo personal, y flores en su honor. En su lápida, junto a su nombre, hay quienes han añadido las palabras Catalina, reina de Inglaterra. El título que el mundo le negó en vida, el título por el que luchó hasta su último aliento, finalmente le es reconocido. Porque al final, la historia, esa juez implacable, ha dictado su veredicto. Y el veredicto es claro. Enrique VIII es recordado por su crueldad, por sus 6 esposas, por su tiranía. Pero Catalina de Aragón es recordada por algo mucho más grande, por su fuerza, por su dignidad y por su negativa absoluta a traicionar quién era, aun cuando le costó la corona, la felicidad, su hija y finalmente la vida. Así murió Catalina de Aragón, no de veneno como susurraban los rumores, no exactamente de un corazón roto, como dicen los poetas, sino de una enfermedad cruel, agravada quizás por años de dolor que ningún cuerpo humano debería soportar. Pero más importante que cómo murió, es cómo vivió. Murió como una reina, aunque le hubieran quitado el título. Murió como una madre, aunque le hubieran arrebatado a su hija. Murió como una mujer de fe, aunque el mundo entero le pidiera que renunciara a ella. Y por eso, 5 siglos después, seguimos hablando de ella, seguimos recordándola. Porque hay derrotas que valen más que 1000 victorias. Y hay mujeres que, incluso al perderlo todo, se ganan algo que ningún rey podrá arrebatarles jamás: la inmortalidad de ser recordadas como verdaderamente fueron. Valientes, dignas, inquebrantables. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti que has llegado hasta aquí. Si hubieras estado en el lugar de Catalina, presionada por el rey más poderoso del reino, amenazada con perderlo todo, con la posibilidad de una vida cómoda, a cambio de una sola firma, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías cedido para salvarte? ¿O habrías resistido como ella hasta el final, aún sabiendo el precio que pagarías? Piénsalo. Porque tal vez la verdadera lección de Catalina de Aragón no esté en su trágica muerte, sino en la fuerza con la que decidió vivir y morir según sus propios términos. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Si esta narración te ha conmovido, si has sentido aunque sea un poco del coraje de esta reina extraordinaria, recuerda su nombre: Catalina de Aragón. La reina que el mundo intentó borrar, pero que la historia decidió jamás olvidar.